Ha estallado la locura en el Inter, Tonali va a llegar, parece, Joao Cancelo podría volver, se va a marchar Lautaro. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar hoy. Vamos allá. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, pediros que os suscribáis al canal, que tenéis aquí debajo el botoncito, tenéis también el botón para haceros miembros, y atentos porque mañana tenemos un directo fantástico, y también pediros que os suscribáis a nuestro canal de Twitch, que está aquí debajo. Por supuesto, José, antes de empezar a hablar del Inter, no puedo decirte otra cosa, que me han hecho un estropicio en la cabeza, que no puedo dejar... sin pasar. A ver, ¿qué quieres que te diga? Es que tengo que decirlo para no recibir los ataques de la gente. Yo he ido esta mañana a cortarme el pelo a una peluquería que regenta un señor argentino y le he explicado lo que quería hacerme, tal, pues como siempre, más o menos, ¿no? Pero le ha dado igual. Y encima me iba picando, me iba diciendo, estás pelón, me iba diciendo encima, ¿sabes? O sea, como encima me iba buscando y pues así me deja la cabeza, como una bombilla ahora mismo. ¿Y qué le ¿Pero vamos a hacer? vas a volver o no? El caso es que soy imbécil, porque es que, a ver, están todas la mayoría de peluquerías así más o menos de franquicias y demás están hasta arriba. Entonces digo, pues voy a ir a una de barrio además, tal, aquí al lado de casa. Ya fui una vez hace muchos años y me dejó la cabeza hecha un cromo, como ahora. Y no sé por qué he vuelto porque al final por pereza yo creo, ¿no? Por un poco por ir cerca de casa, por no hacer muchos días de espera y al final pues esto me ha pasado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no pasa nada. Si hay un momento en el que hay que raparse es ahora. Así que fíjate Sí. que hubiese quedado mejor a lo mejor que nos hubiésemos los dos rapado en su día, cuando te lo propuse. No, sí, visto lo visto, me hubiera dado igual que me rapara mi novia. O sea, no iba a quedar mucho peor que ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, aquí estamos y vamos a hablar de una locura de día que tuvimos ayer, que nos ha obligado a grabar esto de urgencia porque teníamos planteado otra cosa. Pero es que se han juntado los astros y parece que el Inter en apenas una semana ha encarado su mercado, ¿no? Porque hemos tenido unas noticias que nos han sorprendido esta noche, que son que Lautaro podría estar cerca de salir si todo acaba conjugándose de una serie de piezas, ¿no? Que parece que tienen que encajar. Sí, el diario Sport y el Corriere dello Sport han ido publicando de que el tema de Lautaro es que hay un acuerdo casi cerrado para que Lautaro se acabe marchando al Barcelona. Serían una oferta de 60 millones de euros más Arturo Vidal más un lateral, que serían tanto Nelson Semedo o Emerson, uno de los dos. Y Corriere dello Sport complementa la noticia diciendo que Lautaro se va al Barcelona, que Semedo se va al Manchester City y que Joao Cancelo volvería al Inter, que desde luego para el Inter, ahora lo comentaremos, pero yo creo que sería una buena noticia. Sí, hay una serie de diferencias entre ambas noticias. Yo creo que no sabe muy bien dónde encajar a Semedo todavía, pero parece que esa cuestión del lateral es la que va a definir un poco cómo va a acabar el asunto, ¿no? Y luego además tenemos la noticia del día, seguramente en Italia, que fue la elección de Sandro Tonali, que según Sky Sport Italia, Di Marzio y diferentes periodistas, en ningún momento nadie dice que esté cerrado su fichaje por el Inter, pero lo que sí se anticipa es que él habría aceptado jugar en el Inter. O sea, en todos los proyectos que tiene sobre la mesa, el que más le atrae es el del Inter, por el proyecto deportivo, sobre todo también por Antonio Conte, y parece que, por supuesto, el Inter está muy interesado en ficharlo. Además, relaciones Brescia-Inter son muy buenas, así que esto nos podría dejar el siguiente panorama, y es que Lautaro se marche y que a cambio, pues Tonali, Joao Cancelo, quizás Arturo Vidal, pues podrían acabar en el Inter. Y hemos decidido analizar un poquito cómo podrían encajar cada uno de ellos. Y si te parece, lo primero que vamos a hacer es hablar de Lautaro, porque si Sí. se marcha, la gran pregunta es, ¿hace bien el Inter renunciando a Lautaro? Aquí, obviamente, José, todo gira en torno a aquel jugador, no lo sabemos, pero todo parece indicar que el jugador ha transmitido al club su intención de marcharse. Claro, es que eso es lo que hay que contar un poco, ¿no? Que a mí me deja la percepción de todo esto por detrás de que Lautaro Martínez, obviamente, dijo Quique Setién, si te llama Messi, te acabas yendo. Y al final creo que es lo que está pasando, ¿no? Siempre se suele rumorear de lo que viene hablándose muchísimo tiempo en Italia, de que Lautaro está contentísimo en el Inter. De hecho, Zanetti lo dijo varias veces, pero siempre han dejado una puerta medio abierta de que si Messi llama a Lautaro, Lautaro se iría al FC Barcelona. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Porque realmente Lautaro y el Inter deberían de ser una comunión de durante muchos años, que los dos podrían crecer muchísimo y podrían llegar muy lejos. Así que al final yo creo que el Inter no debería de renunciar a Lautaro, pero si el jugador ha comunicado que se quiere ir y además hay una cláusula en la que el Barcelona podría plantar esos 111 millones en cualquier momento y llevárselo,
pues al final le queda al Inter pues pensar un poco su planificación deportiva y fichar otros jugadores, otros nombres, incluyendo para Sí. abaratar un poco la operación. Lo que está claro es que, bueno, si Lautaro no se quisiera marchar, nunca habríamos llegado a hablar de estos rumores porque no tendrían ningún sentido. Y si estamos hablando de ellos es porque Lautaro ha abierto la puerta a una posible marcha. Vamos a empezar hablando de Joao Cancelo, que podría volver al Inter. Recordemos que ya estuvo después del Valencia una temporada con Luciano Sí. Spalletti como entrenador, que después de pues, hacerlo bastante bien, o más bien de lo que se esperaba, después de su irregular paso por el Valencia, acabó fichando por la Juventus, se marchó al City la temporada, bueno, el verano pasado, y podría volver a Italia después de no contar demasiado para Pep Guardiola. Vamos a ir al grano. ¿Es la mejor opción Joao Cancelo para el carril derecho de Antonio Conte? Para mí sí. Para mí creo que es que la etapa que ha dejado yo a Cancelo tanto el año y medio, diría, esa segunda vuelta que deja con el Inter, en banda con Candreva, que funcionó muy bien, y después esa temporada con la Juventus de Turín, creo que es de las mejores temporadas que hemos visto de un lateral derecho en los últimos años en la Liga Italiana. Así que pienso que será un acierto impresionante. Además, yo Cancelo, hemos comentado muchas veces de que la Juventus de Turín tiene una cosa, y es que sacó el mejor rendimiento de Joao Cancelo mientras que estuvo Cuadrado sano. Cuadrado le hacía las coberturas defensivamente y Cancelo, pues bueno, jugando como lateral largo, dándole balones a Cristiano era una locura. Así que aquí, con una defensa de 5, que además tampoco es que se le exija mucho a Candreva y a los carrileros que defiendan muchísimo, más que tapar un poco los pases y los espacios. No se le exige que vaya muy fuerte al corte ni nada más. Entonces a Cancelo eso le vendría a la perfección. Con Conte sería muy intenso, no para de subir y bajar, y balones a Lukaku, y al que llegara por Lautaro, o si se queda Lautaro, estaría a la perfección encajaría muy bien, yo creo. Claro, al final lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que esos problemitas defensivos pues serían un poco menores al jugar con una defensa de 3 por detrás y luego sería un puñal seguro por la banda derecha. Así que de momento pues sería un salto de nivel bastante interesante para esa banda derecha que ahora mismo tiene a Candreva, D'Ambrosio, Víctor Moses, ¿no? Está claro que Cancelo, además es de fichaje de futuro porque te va a servir unos cuantos años. Lo que pasa, ahora, ¿qué prefieres? ¿Qué preferimos? ¿El fichaje de Cancelo, o sea, esta operación que supuestamente al Inter le acabaría reportando, pues qué sé yo, unos 60 millones de euros más Joao Cancelo, que recordemos la temporada pasada la Juventus lo valoró en unos 35 millones de euros más el fichaje de Danilo, o sea, este año incluso yo creo que habría bajado un poco su precio, pero bueno, sería eso, 60 millones de euros más o menos más Cancelo, o ¿qué es mejor? Si traernos a 60 millones de euros, traernos al Inter me refiero, más Arturo Vidal y Semedo o Emerson. Aunque yo tengo que decir que yo no entiendo que la opción sea Semedo o Emerson, cuando es obvio que Semedo está un poco por encima en la tasación de futbolista, ¿no? O sea, aquí hay una serie de lagunas que habría que intentar cuadrar. ¿Pero qué te gusta más? ¿Cancelo y 60 kilos o 60 kilos Arturo Vidal y otro lateral del Barça? Hombre, a mí me gustaría mucho más que fueran unos 80 o 90 millones de euros más el fichaje del lateral para luego que llegara Cancelo. Creo que sería la mejor noticia que tendría el Inter, más que nada porque al final el perfil de Arturo Vidal es cierto que te aporta mucho en ataque, que se ha visto mucho en este Barcelona, que te aporta mucho en físico, que un jugador así para Antonio Conte, qué decir, ya funciona en la Juventus y va a volver a funcionar seguro que en este Inter. Pero no es un jugador que te vaya a aportar mucho a largo plazo. Realmente tiene un valor de 30 millones de euros, podríamos decir. Yo es que no lo termino de ver. Entonces, con Gagliardini vecino, creo que se puede poner una especie de parche para una posible no llegada de Arturo Vidal. A mí me gustaría mucho que fuera Cancelo más la marcha de Lautaro para ganar muchos millones y poder invertir en otros fichajes como el que vamos a comentar ahora. Y creo que sería la opción más viable, desde luego, porque superpoblar un centro del campo con Gagliardini vecino por la derecha, más Varela, en el pivote con Brozovic y se acaba llegando Tonali, en la izquierda Eriksen, Sensi, Borja Valero, es que al final tienen muchos jugadores, ¿no? Creo que no sería Total. la mejor opción que llegar a Arturo Vidal, creo que esas posiciones ya están más que cubiertas. No, y es que al final pon que llega Arturo Vidal. Si se acaba confirmando el fichaje del que vamos a hablar ahora, Sandro Tonali, tenemos sin contar a los suplentes, ¿eh? O sea, estamos hablando sin contar a Gagliardini y toda esta gente. Tendríamos a Tonali, Brozovic, Varela, Sensi, Eriksen me estoy dejando por ahí, y Arturo Vidal sería el quinto central. O sea, estamos hablando de un futbolista que puede ser muy importante para Conte, es totalmente cierto, pero que se siente un poco apartado el no jugar titular todos los partidos en el Barça. En el Inter es obvio que con esta Eso nómina es. de centrocampistas
no va a ser aprovechado al 100%, entonces es un poco extraño, ¿no? Sea como fuere, Tonali es el fichaje más ilusionante que ahora mismo se le puede plantear a cualquier equipo italiano y parece que el Inter le ha ganado la partida a todo el mundo. Juventus, Milan, Napoli, se habló del Barça en su día, se habló incluso del Real Madrid, PSG, Manchester City, 1000 equipos de Europa y parece que el Inter y sobre todo Giuseppe Marotta es el que ha movido los hilos antes que el resto. La gran pregunta es la siguiente: ¿cómo encajaría Tonali a corto plazo y a largo plazo? ¿Dónde le podríamos colocar en este Inter? Bueno, a corto plazo podríamos hablar de él como pivote o como interior, porque al final es un salto que creemos que debe dar, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y más con un Marcelo Brozovic que al final es que es uno de los grandes jugadores con una vertebral de este equipo, ¿no? Entiende el fútbol de manera diferente y por eso es irreemplazable. Entonces, a corto plazo lo que puede aportar Sandro Tonali es, sobre todo, un juego directo que esta temporada en el Inter hemos visto mucho, ¿no? Y ese juego interior ha desaparecido, que además es un jugador que es muy ordenado defensivamente, lo que necesita este equipo, porque una de las cosas de Conte es que sus centrocampistas bajan mucho a defender, pero son ordenados y rápidamente roban y van al contraataque. Entonces eso, para él, que viene de un equipo pequeño y que se lo ha obligado a jugar así, le viene a la perfección, porque además de una conducción terrible. Y lo que pasa es que a corto plazo también una de las cosas que daría es que Tonali no ha tenido jugadores en el Brescia que entiendan su mismo idioma, que sean como por ejemplo en el Barcelona sería Busquets o Arthur, que juegan mucho en corto, ¿no? Sin embargo, hemos visto que están De Sena, Bisoli, Rómulo, jugadores que físicamente son portentos, pero que con el balón en los pies no son nada del otro mundo. Entonces, al final, Tonali se ha visto muy obligado a jugar, recibir desde banda izquierda y balones a banda derecha para Sabelli, que es una bala, y balones desde su propia área incluso a Balotelli. Balotelli la baja y hace jugar pues también con Torregrosa o con el acompañante. Entonces, al final un desplazamiento en largo que tiene brutal, pero lo que tiene que dar a corto plazo es ese balón en corto, que al final el Inter se lo va a acabar exigiendo, porque hay jugadores como Sensi, Varela, Eriksen, que son muy buenos en este aspecto, pero que al final no se le ha visto en posesión estática ver, ¿no? Y además cuando se ven, es que no se le encierran los equipos al Brescia, entonces no se le ha conseguido ver eso a Tonali y Conte debería de explotarlo, Claro. así que yo creo que el mejor compañero para esto es Lukaku, que al final recibir de espaldas se le ha visto con balones de Debray, con balones de Brozovic, con balones de Varela y luego descargar a los carriles para luego en ese centro para Lautaro Lukaku, pues el belga sería el más reforzado seguro, vamos. Sí, yo el otro día estaba, bueno, ayer cuando hablábamos de esta noticia, ¿no? Y mucha gente nos preguntaba cómo lo encajaríamos si el centro del campo del Inter está súper poblado, pues pensábamos en la idea de que no jugara de 5, obviamente, ¿no? Como has comentado tú, al final está Brozovic ahí y ahora mismo es uno de los mejores jugadores de Europa en esa posición, no tiene sentido desplazarlo. Entonces, se nos plantea como una alternativa a Varela más que otra cosa, ¿no? Ese futbolista más trabajador, ese pitbull, ese jugador de recorrido con la pelota en los pies, mientras que el otro interior, porque no da la sensación de que Conte vaya a cambiar su esquema, es que sea un jugador que juegue más en la zona de media puntas, ¿no? Eriksen o Sensi, ese último pase. Entonces, al final, más que otra cosa es asegurarte el futuro de Italia. Tonali, Varela, Sensi son jugadores de máximo 23-24 años que son internacionales por Italia, y tener alternativas para 3 competiciones, que es lo que tiene que hacer el Inter. No solo pensar en un 11 titular, sino tener un equipo que le dé profundidad de banquillo para poder competir en Champions y competir también en Serie A. Así que a mí me parece, por un lado, una elección muy buena del club, o sea, eso es evidente. Yo creo que fichar a Tonali me parece realmente interesante. Y luego del jugador que haya elegido por encima del Milan, por ejemplo, me parece normal. Al final el proyecto del Inter es mucho más atractivo que el proyecto del Milan. Irte con Antonio Conte o irte con Stefano Pioli o saber quién también me parece más atractivo. Al final sabes que Conte va... No he leído entre jugador que haya hablado mal de Antonio Conte. O sea, todos hablan muy bien de cómo les exprime al máximo y cómo les hace crecer. Y la Juventus, yo creo que se ha visto con dudas, ¿no? Al final el fantasma de Bernardeschi, por ejemplo, a mucha gente, a muchos jugadores le tiene que tirar para atrás. Es un equipo muy particular, ¿no? Quiero decir, tienes mucha exigencia y luego encima no sabes si vas a poder ser titular. Porque hay muchas presiones de jugadores que cobran mucho dinero. Era complicado ir a la Juve, ¿no? Así que yo creo que él también ha elegido un paso inteligente en su carrera. Sí, es que aquí quiero realzar la figura de Marotta, ¿no? Ha fichado jugadores que al final tenía una filosofía en la Juventus de coger el máximo talento que había en Italia, llevárselo. Además, tuvo un poco, yo creo que la mala suerte de que el momento que estuvo Marotta tampoco es que estuviera el mejor talento del fútbol italiano. Pero al final, recoger todas esas promesas, meterlas en la Juventus de Turín, pero desde que se fue él se ha tomado otro rumbo, ¿no? Otros jugadores extranjeros como Ramsey, como Rabiot. Es que al final
se han tomado decisiones que al final yo creo que una filosofía diferente. Entonces Marotta ha llegado y ha dicho, yo voy a reconstruir el Inter con promesas, jugadores jóvenes italianos muy buenos, con jugadores como Lautaro, que lo ficho de fuera, ficho una estrella que asuma todo el carácter y que además es lo que requiere, ¿no? A Lukaku le faltaba eso, ¿no? Tener un equipo que confiara totalmente en él, otra vez ser la estrella, y al final se lo ha conseguido, ¿no? Y alrededor gente joven, gente de proyecto, gente para muchos años, gente como Brozovic o Eriksen que están en la mayor madurez de sus carreras, y al final creo que ha mezclado muy bien el Inter esas cosas. Además, los carrileros, por ejemplo, creo que no han sido las posiciones que más hay que reforzar, porque al final te lo puedes permitir. La creatividad del centro del campo, una defensa que ya está más que hecha anteriormente y una delantera que va a ser moviendo piezas. Y ojo, porque el siguiente en la lista del Inter para el futuro es Federico Chiesa, lo confirmó Di Marcio, lo confirmó Sky Sport, pero parece que de momento no dan las cifras, ¿no? Es que costaría todo mucho esto y al final posiblemente quede para el año que viene y el Inter parece tomar la delantera otra vez por Federico Chiesa. Sí, habrá que estar muy atentos, pero desde luego parece que el Inter se ha puesto las pilas para hacer los trabajos en este mercado, anticiparse al resto de equipos, y esto tiene muy buena pinta si es que al final pues acaban llegando estos jugadores, ¿no? Sobre todo Sandro Tonali y Joao Cancelo, que sería una alternativa muy buena, y habría que ver qué delantero fichan, que bueno, eso ya será otro tema para reemplazar a Lautaro Martínez. Pues ha sido un placer, José, que la gente nos deje por aquí debajo qué le parecen estos movimientos, qué le parece lo de Tonali, qué le parecería la vuelta de Joao Cancelo, cuál le gusta más, si creen que se va a marchar Lautaro, que nos lo dejen aquí debajo en la cajita de comentarios y que se vayan suscribiendo, porque como comentamos anteriormente, mañana tenemos un directo fantástico y lo vamos a pasar realmente bien. Nos vemos.